¿Ahí ya la pueden ver? Sí, doctor. Muy bien, entonces seguimos hablando de la inmunidad adquirida y ahora estamos hablando de las diferencias que existen entre los linfocitos. Entonces nosotros decimos que existen 3 tipos de linfocitos. Los linfocitos que son natural killers, que no tienen ninguna proteína que los caracterice, y luego están los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces son los 3 tipos de linfocitos que ya vimos que se forman en la médula ósea, pero maduran en el sistema linfático y son mediadores de la respuesta inmune específica. Entonces, existen 2 tipos de respuestas de inmunidad específica, que son las respuestas inmunitarias mediadas por células y las respuestas inmunitarias mediadas por anticuerpos o humorales. Entonces, anoten ahí esta diapositiva, por favor. Entonces, los linfocitos, que son mediadores de la inmunidad por medio de células o la inmunidad celular, va a ser muy eficaz contra microbios patógenos intracelulares como hongos, parásitos y virus. Y también son muy eficaces contra las células cancerosas. Entonces, los linfocitos T son los que son mediadores por medio de células y los linfocitos B son los que producen anticuerpos y son los mediadores de la respuesta humoral. ¿Sí va quedando claro? ¿Puede volver a repetir lo de los linfocitos que los T dijo que van a ser los mediadores y los B qué? Ajá. Existen entonces 2 tipos de inmunidad específica. Uno que es mediada por células, o sea que las células van directamente y matan al patógeno, y las otras que es por medio de anticuerpos, conocida como inmunidad humoral, que son los linfocitos B. Entonces, linfocitos T, cuerpo a cuerpo, linfocitos B generan anticuerpos como si fueran proyectiles y los matan a distancia a los patógenos. Son los 2 tipos de inmunidad específica. Entonces, linfocitos B y linfocitos T. ¿Sí quedó claro? Los T, ¿a cuál les había dicho que era en hongos, cáncer y qué más, doctor? Ajá, vamos a eso. Vamos a repasar entonces la inmunidad que es mediada por células, o sea, la inmunidad mediada por linfocitos T es muy buena contra microbios patógenos intracelulares como hongos, parásitos y virus. Y también es muy buena para matar células cancerígenas o cancerosas. Entonces, linfocitos T matan microbios patógenos como hongos, parásitos y virus. Y los linfocitos B atacan principalmente a bacterias. Entonces, por eso, por ejemplo, si escuchamos que un paciente tiene VIH, el virus del VIH tiene mucha afinidad por matar linfocitos TCD4. Entonces, el virus del VIH mata muchos linfocitos T. Entonces, los pacientes que tienen VIH tienen mayor probabilidad de desencadenar cáncer o provocarse cáncer porque sus linfocitos T no hay.
hay muy poca cantidad de linfocitos T. También los pacientes que tienen VIH van a tener problemas con cuestiones de virus, por eso muchas veces se mueren de neumonía o por infecciones por hongos. Entonces, un paciente que tiene VIH y tiene afectada toda su respuesta de inmunidad específica, que es mediada por células, pero la que es mediada por anticuerpos sí funciona bien. Entonces, si un paciente que tiene VIH se enferma de patógenos como bacterias, entonces ahí no va a tener problema para poder resolver la enfermedad, a menos de que se desarrolle una enfermedad cancerosa o se desarrolle una enfermedad por hongos o por virus. ¿Sí queda clara esta diferencia? Doctor, No. a mí la verdad no me quedó muy claro. O sea, en las inmunitarias mediadas por las células es muy difícil de que se pueda resolver una enfermedad si es relacionada con el cáncer. Y en las mediadas por anticuerpos humorales sí se puede. Ajá, si una persona está enferma de VIH y disminuyó su cantidad de linfocitos T, entonces esa persona se va a morir de cáncer o se va a morir de una neumonía. De eso es de lo que se mueren las personas que tienen VIH al final del día. Pero todo su sistema inmune que mata bacterias sí funciona correctamente. Ah, ok. Gracias, doctor. ¿Sí, de nada? Ahí, por favor, anoten esta diapositiva. Entonces, cuando los antígenos logran cruzar las defensas que son inespecíficas, que ya vimos piel y mucosas, entonces van a seguir una de dos rutas hasta llegar al tejido linfático. Recuerden que siempre el objetivo final del cuerpo es llevar a estos patógenos, digamos, como si fueran secuestrar a los patógenos y los va a querer llevar siempre al sistema linfático. Entonces, por una de dos vías, los van a llevar siempre hacia el sistema linfático para terminar ahí de matarlos. Entonces, la mayoría va a entrar al torrente sanguíneo y va a irse directamente al vaso. Y los antígenos que penetran la piel van a pasar directamente a los vasos linfáticos y de ahí van a llegar a los ganglios linfáticos. Entonces, si los antígenos quedan en el tejido intersticial, va a ir hacia los vasos linfáticos y si los antígenos entran a la sangre, van a ir hacia el vaso para ser ahí destruidos. Doctor, eso no me quedó muy claro. Ok, ¿qué fue lo que no quedó claro? O sea, del torrente sanguíneo, Sí, cuando entran los microorganismos al cuerpo, a fuerza tienen que llegar al sistema
sistema linfático, porque es ahí donde los van a terminar de matar. Entonces, cuando pueden entrar los microorganismos por dos vías al organismo. Uno, pueden entrar perforando directamente hasta el vaso sanguíneo, y de ahí, si entra al torrente sanguíneo, va a llegar hacia el vaso. Y si los patógenos o antígenos entran al tejido intersticial, de ahí los van a recoger los capilares linfáticos y los van a llevar hasta los ganglios linfáticos. Entonces son dos vías o dos rutas para llegar hasta el tejido linfático de los antígenos. Una ruta es por medio del torrente sanguíneo, que va a llegar directamente hasta el vaso, y la otra ruta es a través del tejido intersticial y de los capilares linfáticos, que van a llegar hasta los vasos linfáticos y de ahí a los ganglios linfáticos, donde van a estar los linfocitos esperando los antígenos para poder eliminarlos. De nada. Entonces, esta diapositiva es muy interesante porque estamos hablando de la inmunidad específica. Entonces, decimos que la inmunidad específica tiene memoria y es una inmunidad que va a entrar en función cuando la inmunidad inespecífica fracasó. Entonces, estas células de linfocitos T ya van a estar con una memoria exacta de cómo matar a ese patógeno. Entonces, cuando un linfocito T detecta un patógeno específico que la inmunidad inespecífica no logró eliminar, entonces el linfocito T se va a empezar a reproducir como puras células clones. Entonces se van a hacer puros clones de este tipo de linfocito T que ya sabe cómo matar a ese tipo de patógeno, y se van a convertir en un ejército de linfocitos T que van a ser específicos para llegar a destruir el microorganismo. ¿Sí queda claro? ¿Me lo podría volver a explicar, doctor, por favor? Sí, estamos hablando de la inmunidad específica. La inmunidad específica decimos que entra cuando ya fracasó la inmunidad inespecífica. Entonces, la inmunidad específica es muy especial o es muy afecta contra cierto tipo de patógenos. Entonces, cuando los receptores de antígenos en la superficie de las células T detectan que existen patógenos específicos, entonces estas células se van a reproducir, se van a hacer como si fueran puros clones, un ejército de clones específicos de este tipo de linfocitos T. Entonces van a luchar contra el antígeno específico. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. ¿Sí se acuerdan de estas cosas que ya habían visto en patología? ¿O ya no se acordaban? Es que apenas estamos viendo, bueno, apenas tenemos patología este semestre. Doctor, pero una pregunta. O sea, está diciendo que esta inmunidad específica entra cuando la inmunidad inespecífica no funciona. Ajá. Y O sea, sí funciona, pero ya fracasó.
O sea, más bien, lo que hace esto es como producir más linfocitos T Ajá. para Pero poder atacar a esa enfermedad. ajá. Pues se hace un ejército de clones de este tipo de linfocitos T, que primero nada más era uno, que andaba por ahí circulando, una célula de memoria, de defensa, que anda por ahí circulando y de repente se encuentra con el antígeno, entonces lo reconoce por sus moléculas que tiene en la membrana y en cuanto lo reconoce, entonces se hace clon y hace un ejército y por eso mata la enfermedad muy rápido. Así es como funcionan las vacunas. Entonces las vacunas nosotros decimos que inoculan el patógeno, pero debilitado. Y entonces estando debilitado, es muy fácil que lleguen los linfocitos T y aprendan a cómo destruirlo y destruirlo rápido. Entonces ahora ya lo destruyen y ya supieron cómo hacerlo. Y entonces el día de mañana, cuando vuelva a entrar este patógeno específico y este linfocito T, que tiene en su memoria la forma de cómo destruirlo, lo va a reconocer y en cuanto lo reconoce, va a ser un ejército inmediato, o sea, se va a clonar y va a ser un ejército inmediato para matar ese patógeno. Después, cuando ya mataron a este patógeno, ahora estos linfocitos T se suicidan, o sea, se mueren por apoptosis. Cuando ya disminuyó la cantidad de este patógeno en la sangre, entonces ahora ya los linfocitos T, que ya son específicos para este tipo de enfermedad, como ya saben que ya no tienen función, se suicidan, se mueren por apoptosis. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. ¿Se les hace interesante o más o menos? No, sí está interesante. Ahorita que están viendo en patología. Las respuestas de adaptación de las células cuando reciben un estímulo nocivo, o sea, antes de la apoptosis o necrosis. Ok, entonces ahorita todavía no entran a la parte de inflamación. No, Le ya estamos casi viendo. empezamos el tema. Ajá, Apenas, empezando. apenas estamos empezando. Ah, muy bien. Pues ya van a tener entonces muchas herramientas para poder entenderlo mejor. Entonces, porque para mí, por eso es que estoy tocando estos temas, porque si no, cuando entremos a la parte de cirugía, va a haber varios puntos que puede que no queden claros, por eso es importante que lo revisemos. Entonces, bueno, aquí hablamos ahora de la expansión clonal y diferenciación, que es lo que estábamos diciendo, el linfocito T, que ya sabe cómo matar a cierto tipo de patógeno. En cuanto entra este patógeno, el linfocito T lo reconoce y se clona y hace un ejército de este linfocito T específico que sabe cómo matar, que está especializado en matar este tipo de patógeno. A eso se le conoce entonces como expansión clonal o diferenciación. Entonces se va a hacer un ejército gigante y se va a estar dividiendo y se va a estar expandiendo hasta que logre vencer al patógeno. Y después ocurre la contracción. Entonces ahora se van a morir el 90% de estos linfocitos, ya después de que ya lograron matar al patógeno y que ya no tienen función, entonces ahora se suicidan. Entonces ya por apoptosis empiezan a suicidar todas estas células que se reprodujeron por un instante y ahora nada más va a quedar el 10% en sangre. Ese 10% es el que va a estar patrullando todos los tejidos en nuestro cuerpo para estar localizando células cancerígenas, para estar localizando patógenos, para estar como microbios, o que sean bacterias, hongos o virus, van a ser los que van a estar patrullando ahí nuestra sangre. Entonces las vacunas quedan en este 10% de células de linfocitos T que quedan circulando en nuestra sangre. ¿Sí queda claro? Eso es cuando ya lograron vencer al patógeno, ¿verdad? Cuando lograron vencer al patógeno se suicidan. Por ejemplo, el virus de la influenza, que ya tiene vacuna. Entonces, el virus de la influenza, en una persona que no tiene vacuna, cuando llega este microorganismo a la sangre del paciente, que no se ha enfermado antes ni tiene vacuna, entonces el cuerpo desencadena todos los mecanismos de inmunidad, fiebre, tos,
empieza a desencadenar toda la respuesta de inmunidad inespecífica. Entonces, el paciente se siente muy mal hasta que por fin llegue la inmunidad específica y por fin crea todo un mecanismo para poder matar a este microorganismo. Y entonces todo este proceso duró 7 días o 14 días que el paciente duró enfermo. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, que el paciente a la siguiente semana se vuelva a exponer al virus de la influenza, o al siguiente mes, si se vuelve a exponer al virus de la influenza y el virus de la influenza vuelve a entrar al organismo, entonces ya no se va a desencadenar toda esa inmunidad inespecífica, ya no se va a desencadenar la fiebre, ya no va a desencadenarse nada, porque nuestro cuerpo ya sabe defenderse contra ese tipo de patógeno y crea un ejército especializado para matar al virus de la influenza. Ya ni siquiera le da chance a la inmunidad inespecífica que se manifieste. Entonces, como les comento, ese es el objetivo final de las vacunas, darnos inmunidad contra cierto tipo de patógenos. Entonces, el problema está que muchas veces estas células de memoria no viven para toda la vida en la sangre. Por eso es que nosotros nos tenemos que estar vacunando constantemente. Por ejemplo, el virus de la hepatitis, el virus del herpes, ese tipo de nuestro cuerpo puede crear un mecanismo de defensa, pero tiene fecha de caducidad. Estas células que sobrevivieron, 10% que sobrevivió, solamente vive un periodo de tiempo de vida en la sangre y después se mueren y otra vez al organismo se le vuelve a olvidar cómo matar ese tipo de patógeno específico. En los niños y en los ancianos es más frecuente que estas células de memoria disminuyan más considerablemente. Por eso los ancianos se tienen que estar vacunando cada año contra la influenza y tienen que ponerse aparte otras vacunas, igual que los niños cuando están recién nacidos hay que estarlos vacunando constantemente para que pues protegerlos o darles inmunidad, porque antes pues los niños se morían con mucho tipo de enfermedades como el tétanos, como la viruela, como hasta la varicela, la rubiola, todo ese tipo de bacterias, todo ese tipo de enfermedades que son por virus pueden ocasionar problemas y de muerte, entonces por eso hay que vacunar al niño. Entonces, ¿sí queda claro? Sí, doctor. Ok. Entonces, nosotros llamamos inmunidad activa cuando a este niño o a este anciano que ya le pusieron todas las vacunas, entonces ahora ya podemos decir que esa persona presenta inmunidad activa. Entonces puede luchar su cuerpo contra esos microorganismos de una forma muy rápida y muy efectiva, sin ni siquiera que la persona se dé cuenta que entró ese virus a su cuerpo, porque ya está muy especializado. Normalmente, en las personas de 15 años hasta los 60 años, tienen casi siempre una inmunidad muy activa. Está funcionando súper bien su organismo y estos linfocitos T cumplen su función perfectamente, reconociendo células tumorales, reconociendo células patógenas. Cuando ya pasan estos 60 años y los linfocitos T empiezan a disminuir su función, es cuando empiezan a aparecer los cánceres, todo ese tipo de enfermedades cancerosas. Por ejemplo, a lo mejor ahorita a alguien se le hace fácil decir, no, pues ya me fumo una cajetilla diaria y no me pasa nada. No, pues sí pasa. O sea, ya empieza a haber células cancerígenas. Nada más que como nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune está muy listo, está muy atento, las logra matar antes de que éstas se reproduzcan. El problema va a ser cuando el sistema inmune se deprima. Entonces estas células se van a empezar a reproducir sin control y van a producir un cáncer que puede llegar a ser muy agresivo. Por eso, por ejemplo, el tabaquismo y el alcoholismo, que se hacen en conjunto y de forma crónica, son factores de riesgo muy alto para poder desarrollar cáncer. No en pacientes jóvenes, normalmente no es en pacientes jóvenes, sino en pacientes ya de más de 60 años que ya no tienen su inmunidad tan activa. ¿Sí? Entonces, como por ejemplo este paciente, que ya por ahí a lo mejor ya les había enseñado la foto, que presenta un tumor muy extenso que afecta a
región orbitaria, a una región malar, a una región maceterina, tanto en región extraoral como región intraoral. Entonces, este señor, si ustedes aprecian cómo tiene su cavidad oral, que la tiene muy descuidada, con placa dentobacteriana, con restos radiculares, con periodontitis. Entonces, todo este tipo de problema que tiene el paciente de forma crónica, y aparte fumador, y aparte tomador, entonces la probabilidad de que desarrolle este tipo de tumores tan extensos, tan severos, pues es muy alta. Por ejemplo, ese paciente, el tumor, pues ya no es quirúrgico. No hay una cirugía que nosotros le podamos ofrecer a ese paciente para poder eliminar todas esas células tumorales que se están formando ahí, que ya están oprimiendo su ojo y que ya no puede, el paciente ya perdió la vista de su ojo del lado derecho. Entonces, lo que nos dice esta diapositiva, al paso de los años, las personas de edad avanzada se vuelven más susceptibles a todo tipo de infecciones y enfermedades malignas y tienden a producir más anticuerpos, los linfocitos, y se vuelven menos reactivos. Entonces ya los linfocitos T empiezan a funcionar cada vez menos y pues nos provocan ese tipo de enfermedades. Entonces sí quedó bien claro toda la revisión que hicimos del sistema inmune y de la inflamación. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces ahora sí ya vamos a poder entrar de lleno a lo que sucede después de que nosotros hacemos una extracción dental, tanto con nuestro sistema inflamatorio como nuestro sistema inmune. Entonces, esta es la parte